responsabilidades compartidas a lo largo de bastantes años, incluido el gobierno de Aznar. Bueno, pues vamos con Mónica Oriol, ella es presidenta del Círculo de Empresarios. Muy buenos días, Mónica. Buenos días. ¿Cómo afecta esta subida de la luz a las empresas? Porque tenemos una factura más cara que el resto de Europa. De media pagamos un 11% más. Somos el sexto país donde la factura de luz es más cara. Eso nos resta competitividad, ¿no? Bueno, sin duda, todo lo que es un coste para una empresa lo que implica es menos competitividad, porque lo tienes que repercutir al precio de tus bienes y servicios. Pero lo que no cabe duda, un poco en la conversación que había antes, es que aquí lo que estamos arrastrando es que el precio de la luz no es el precio de la luz. El precio de la luz es un combinado de lo que cuesta producir luz más todas las equivocaciones y acumulación de políticas que se han hecho por los distintos gobiernos. En el precio de la luz está incluido la política de mantener puestos de trabajo en las minas de León. O sea, está incluido el pago al carbón. Está incluido la política de innovación a las renovables, que fue una apuesta que se hizo en España y en ningún otro país, y que vamos a pagar las consecuencias de que todo lo que se prometió se convirtió en un sector tan atractivo porque los políticos decidieron hacerlo atractivo para convertirnos en el estandarte de la innovación, haciendo experimentos, y todo eso no es lo que cuesta la luz. Eso es lo que cuestan las decisiones equivocadas de muchos políticos que están haciendo clientelismo con la tarifa y que ahora el consumidor tiene que pagar más, que cuando tú acostumbras a un sector a estar regulado, a estar en confort porque tiene la garantía de que va a recuperar sus inversiones, y además le das unas inversiones a medio plazo y le vas cambiando, pues el resultado es el disparate en el que estamos, que lo van a pagar los consumidores y las empresas en pérdida de competitividad. Veo que le da totalmente la razón a las eléctricas, que dicen estamos tomando decisiones políticas equivocadas, que es el 56% del recibo que recoge esas decisiones. Eso es. No le doy la razón a las eléctricas. No digo en su argumento. Porque, entre otras cosas, las eléctricas durante muchos años, al ser un mercado cautivo y protegido en cuanto a su regulación, con unas garantías que no tienen otros sectores, también con intenciones bondadosas de atender la seguridad del usuario, también han tenido muchos periodos en los que ya quisiéramos muchos empresarios tener el cero riesgo que tuvieron. O sea que las propias eléctricas han sido beneficiarias de ese sistema regulado que les da tranquilidad, cuando una empresa es todo menos tranquilidad. Se han cometido muchos errores, y a partir de ahora, ¿cómo se resuelve esto? Pues yo creo que claramente el precio de la luz tendría que ser el precio de la luz. Pero o sea, eso significaría trasladar una subida al consumidor. Pagarlo hay que pagarlo, eso es evidente. Bueno, pues ahí está el tema de lo que comentábamos aquí, la discusión entre el ministro de Hacienda y el ministro de Industria. El ministro de Industria o el ministro de Economía, supongo, entienden que lo que quieren es empresas competitivas, y el señor Montoro lo que quiere es controlar el déficit público, pero la realidad es que las decisiones políticas en las que se está haciendo transferencia de rentas de unos sectores a otros, eso no es economía de la empresa, eso es economía política o política económica. Tendría que ir a cargo del presupuesto y que las empresas paguemos lo que cuesta. Al final lo vamos a pagar todos, porque los errores los pagamos los contribuyentes, lo pagamos nosotros. Pero estás poniendo el peso en quién produce y que las cosas sean transparentes. ¿Cuánto cuesta la luz en España? La luz. No cuánto cuestan las cargas políticas que estamos asumiendo. Yo decía que es inasumible para muchas familias. Fíjense, se calcula que 1,5 millones están en lo que se conoce como pobreza energética, no pueden pagar ya los recibos, y llevamos demasiadas subidas en estos últimos meses. Justo el día en el que se nos anuncia esta última, se debatía en el Congreso una medida importante. Izquierda Unida propone que en invierno no se corte la luz, ni el agua, ni el gas a las familias que no pueden pagar las facturas, y María Rey, no hubo acuerdo. No hubo acuerdo porque el Partido Popular no dio sus votos, y sin los votos a favor del PP y sin su mayoría absoluta no era posible que saliese adelante esa iniciativa de la izquierda plural, que reclamaba, como dices, pues que no se le pudiese cortar la luz a los más desfavorecidos, ni la luz ni el gas, durante los meses de invierno. El PP puso sobre la mesa otras tarifas específicas para los más desfavorecidos, unos partidos que ahora se concentrasen en intentar encontrar una solución para el problema de fondo, que es ese que comentabais, que en España pagamos un precio por la luz mucho más alto que el de nuestros vecinos europeos. El PP asegura que la causa está en la mala gestión de Zapatero, en su apuesta por las renovables, que disparó el coste de la electricidad, mientras el PSOE se remonta a los tiempos de Aznar, y mientras uno y otro se echan las culpas, pues el resto del arco parlamentario sí urge al gobierno a que busque una solución para quienes no pueden pagar el recibo. Su reforma energética todavía empeorará el drama de la pobreza energética, porque plantean cambios en la facturación, y aquel que más ahorre
o menos consuma por pobre o por ahorrador, pagará más porque el término fijo ha aumentado. Todas las medidas han ido encaminadas a incrementar el coste por parte de los ciudadanos y a buscar la mejor salida para el incremento de beneficios por parte de las eléctricas. Ese discurso demagogo de que era muy progre la política energética de Zapatero y era apoyada por Izquierda Unida. Nosotros estamos cambiando radicalmente esa política, porque nuestra prioridad es que tengamos una luz a un precio razonable y que nuestras empresas puedan competir. Bueno, pues María Rey, te quiero preguntar por otro asunto, en este caso sobre la reforma de ley de tráfico. ¿Cómo quedan las multas por duplicar la tasa de alcohol? Pues en la ley de tráfico que se está tramitando ahora en el Congreso, el Gobierno había previsto que las multas por superar la tasa de alcohol permitida pasasen siempre de 500 a 1.000 euros, hubieses bebido lo que hubieses bebido. Ahora lo que se ha conseguido durante la negociación es que esa multa de 1.000 euros se aplique solo a los que dupliquen la tasa de alcohol permitida o que sean reincidentes, es decir, que se les haya detenido en más de una ocasión durante los últimos 5 años habiendo consumido alcohol. Para el resto habrá pues las mismas multas que ahora, una proporcional a la tasa, a lo que se supere la tasa permitida. Bueno, pues muchas gracias, María. Vamos con otros asuntos sobre los que también queríamos preguntarle a Mónica Oriol. Ayer el presidente Rajoy nos dijo a los periodistas en una conversación informal en Moncloa que está dispuesto a verse con más, pero no para negociar la consulta. Y hay una frase que hoy se repite, compañeros, y podemos ver las portadas hoy de la prensa, que suena un poquito casi a reto, ¿no?, de Rajoy a más. A ver a quién le da más vértigo. Eso es lo que Rajoy dijo sobre esa conversación, esa llamada que tiene que producirse en próximos días. Sobre esto añado también las reflexiones del presidente de la patronal, Joan Rossell, que entra en el debate soberanista, pide altura de miras a los políticos, califica la situación actual de extremadamente grave. Y él no quiere desvelar qué respondería en esa doble pregunta de la consulta, pero advierte de que en el empresario catalán está creciendo el sentimiento a favor de la independencia. Los empresarios somos parte de la sociedad, y si la sociedad ha variado su opinión en los últimos años, pues los empresarios también han variado su opinión, pero los empresarios tienen una responsabilidad importante con sus empresas, y la responsabilidad con sus empresas son con sus accionistas, por encima de todo, por sus trabajadores, por supuesto, y también con sus clientes y con sus proveedores. La pregunta es, ¿va a prevalecer su opinión económica política o su opinión, ¿por qué? Porque tiene detrás pues una empresa a la cual tiene que seguir trabajando y seguir viviendo y seguir fortaleciéndose. Bueno, lo que pide básicamente Rossell es que se cuenten los pros y los contras, que se aborde ya seriamente el debate de la independencia. Dice que no estamos en el punto en el que haya un boicot a los productos catalanes, como pasó con el CAV hace unos años, pero está evidentemente muy preocupado por ese debate. No sé, Mónica, como presidenta del Círculo de Empresarios, ¿qué opina usted sobre lo que estamos viendo? Yo creo que efectivamente hay una falta de información, porque se ha dado información desde un lado, pero el otro lado se ha inhibido. El silencio parece que el que calla otorga, dicen, ¿no? Y realmente hay una campaña dentro de Cataluña con el España me roba, y España no ha sabido contar que no solo no le roba, sino que ha estado contribuyendo al crecimiento, a las inversiones. Y cuando alguien grita mucho y el otro no hace ruido, evidentemente el público solo recibe un mensaje. Entonces yo creo que realmente hay que hacer un esfuerzo enorme de transparencia, poner encima de la mesa los pros y los contras, y además no hay que inventar nada, no hay más que ir a ver lo que está ocurriendo en Inglaterra, que tienen que no es el mismo problema, pero sí va a ser la misma situación, que es el referéndum sobre Escocia, y el gobierno de Su Majestad la Reina, más todos los implicados en defender la bondad de la unidad, llevan trabajando sobre las bondades y contarlas, y han elaborado desde Presidencia de Gobierno allí, o el primer ministro, unos documentos realmente ilustradores de las consecuencias que se están manejando. Entonces, claro, si es que en la vida, si hay algo y crees en ello y no lo cuentas, ¿de quién es la culpa entonces? ¿Del gobierno español? ¿De los empresarios catalanes? Volvemos ¿De la Generalitat, que evidentemente hace su propia campaña? Yo creo que esto no es una cosa que ha surgido ayer, esto es un proceso muy largo, y volvemos a hablar que aquí hay una responsabilidad compartida de los distintos gobiernos de España. Claro, si a los niños que hoy tienen 30 o 25 nunca han escuchado que España tiene una razón de ser, cómo se ha construido, el crecimiento que se ha tenido y cómo se ha compartido, porque llevan 20 años en colegios en los que la educación está siendo diseñada por los que no creen en España, y España no ha hecho nada. No estamos hablando de una cosa que ha surgido
por generación espontánea. Pero me ha parecido que ustedes le hizo una crítica al gobierno español por no hacer esa campaña. A los gobiernos de España. A los gobiernos de España. Y ahora, en la situación crítica, bueno, no solo eso, sino cómo se ha ido sembrando esa semilla. Y este es el fruto de muchos años de errores. Y hoy en día, que la situación es realmente crítica, hoy en día tendría que haber un esfuerzo enorme de comunicación que no lo vemos por ningún lado. Lo pide hasta el Financial Times, pide una solución negociada. Eso es distinto que información. Yo luego ya que cada uno opine lo que quiera, pero que opine con información, no desinformado. ¿Boicot le consta que exista contra empresas catalanas? No creo para nada, al revés. Yo creo que para el español Cataluña ha sido una referencia siempre, y si te hablo de los empresarios, más a más, porque yo creo que Cataluña es una escuela de empresarios que tiene mucha más tradición junto al País Vasco de lo que hay en el resto de España. España hoy se ha catalanizado porque ahora hay empresarios en todos lados, pero realmente en el siglo XIX y a principios del siglo XX, donde estaba la fuerza emprendedora, la creación de empleo, tecnología, etcétera, era Cataluña y País Vasco. Entonces nos sentimos orgullosos de los catalanes. Yo creo que es lo contrario. Enseguida hablaremos de fiscalidad, de reforma laboral, pero hágame un pronóstico económico para el 2014, por favor. Bueno, yo como soy optimista por naturaleza, creo que realmente que hemos tocado fondo. La suma de empresas que van a seguir muriendo, porque no olvidemos que las agonías en España son muy largas por el tema de cómo está regulado y sobreregulado el país. Todavía vamos a ver empresas que mueren, pero yo creo que claramente los síntomas son todos, no los síntomas, sino ya las realidades son que vamos para arriba. ¿Cuánto? No lo sé, no sabría decir de qué cifra hablamos, porque lo único que sabemos del futuro, o sea, lo único cierto del futuro es su incertidumbre, pero esto está cambiando. Carlos, querías empezar por la fiscalidad. Sí, yo quería hacer una pregunta sobre la fiscalidad, porque el gobierno tiene un discurso sistemático a propósito de los impuestos. Dice, no tuvimos otra alternativa más que subir los impuestos. Era imposible hacer el ajuste fiscal, que era necesario hacerlo, pero era imposible hacerlo sin subir los impuestos. Esto es una parte del discurso. La segunda parte es relativa a las reformas de política. Dice, cuando la economía se recupere, que yo estoy de acuerdo con Mónica Oriol lo que ha dicho, se va a recuperar gracias a mis políticas. Me gustaría saber si estas dos cosas son verdad. Bueno, yo creo que la realidad que encuentran es tan dramática que la subida de impuestos se convierte en una emergencia. Dicho eso, es mucho más rápido subir los impuestos para generar ingresos que ajustar los gastos. Entonces yo creo que el primer impacto fue cortoplacista, y hubiera sido positivo si en el medio plazo hubieran sido capaces de ajustar los gastos. Y ahí es donde tenemos un problema. O sea, el ritmo de ajuste de gasto del sector público no está acompañando a las expectativas que teníamos todos, con lo cual es muy difícil que a corto plazo puedan ellos pensar que bajar los impuestos es la solución. Efectivamente los gastos han empezado a bajar. El viernes se aprobó otra ley, estamos hablando de la ley de transparencia. Al final la transparencia es que la gente sepa dónde se gasta el dinero y cuánto cuesta cada cosa, y cuando el contribuyente conozca la realidad de los gastos de las administraciones y sean transparentes, que han subido, los gastos de las administraciones han subido. Bueno, ahí tenemos el tema del desempleo y el tema de los intereses de la deuda y de las pensiones, que cada vez tenemos un problema demográfico, más envejecidos, y la pensión media va subiendo. Eso hace que de manera estructural, ya no solo de manera coyuntural, suban los gastos. Pero hay unos procesos de ajuste en los que la gente no sabe lo que cuestan las cosas. Nadie sabe, por ejemplo, qué nos cuesta la seguridad social, porque cuando a alguien le llega la nómina, en la nómina lo único que pone es en la retención que te hacen del IRPF, del impuesto de personas físicas, y la parte que va a cargo del trabajador de la seguridad social, pero está ocultando el impuesto sobre el trabajo que hay en España, que es de los más altos, no de Europa, del mundo. ¿Qué reforma fiscal haría usted? Porque usted es muy crítica, por ejemplo, con que todas las administraciones, autonomías, ayuntamientos puedan ir... ¿Cree que esa fiscalidad debería depender del Estado y ser la misma en todas partes? Bueno, yo creo que tiene que haber un marco estable, mucho más sencillo. Tenemos un sistema fiscal que es la suma de parches, y que realmente la arquitectura del sistema fiscal es de final de los años 70, en las que realmente se hizo que tuvo su sentido, pero desde los años del 78 a hoy han pasado no solo muchos años, sino sobre todo una transformación de la economía española de tal envergadura que los parches no valen. Entonces hay que tirar todo lo que hay y empezar de cero.
Empezar de cero, ¿qué ¿Está el gobierno por significaría? esa reforma? Es decir, la reforma fiscal que preparan va por ahí. El gobierno es perfectamente consciente que tiene que hacer una reforma en profundidad, es decir, tiene que implantar un nuevo modelo de fiscalidad en el que no se... en España los que pagan los impuestos son la clase media. Entonces, quitarle dinero a la clase media para trasladársela a la clase media es enormemente ineficiente. La gente de más capacidad económica siempre tiene fórmulas legales, porque todo el mundo optimiza fiscalmente, y la gente que no tiene medios no paga, con lo cual no le afecta. Entonces, la realidad es que estamos quitándole dinero a las personas a las que luego se les vuelva a devolver. Eso es de locos. De ahí que baje tanto el consumo. Y tenemos una fiscalidad que, en vez de favorecer la creación de empleo, perjudica la creación de empleo, por cuanto que, siendo los salarios en España relativamente más bajos que lo son en el resto de Europa, el coste a empresa, por ese coste, ese impuesto sobre el trabajo que tenemos en la seguridad social, es elevadísimo, con lo cual al final el coste medio se equipara. Entonces, nuestra opinión es unos suelos homogéneos en el país. No debe haber esa imposibilidad de conocer realmente qué vas a pagar, porque, como digo, es una complejidad enorme y lo que hay es que simplificar. Hay que igualar el impuesto sobre la renta de las personas al impuesto de las empresas, para que nadie tenga deseos de buscar optimizaciones que rayan en la ilegalidad. Y si lo mismo pagas en una empresa que en personas físicas, no tendrás deseos de modificar tus comportamientos, sino que será neutral, que es lo que hay que buscar, neutralidad en las decisiones, y tienes que ampliar la base imponible, y esa, la única fórmula es bajando el tipo medio, para que aflore la economía sumergida, que está ahí, que es enorme, que no se sabe por qué es sumergida, con lo cual todos son aproximaciones, pero se estima que está entre el 22 y el 24%, y que la gente normalice, pero también las instituciones tienen que dar ejemplo. Un asunto más, de eso hablaremos, además del ejemplo que tienen que dar las instituciones. La reforma laboral, usted es partidario de darle una vuelta de tuerca, ¿no? El gobierno también está por la labor de hacer, bueno, pues una simplificación de los contratos. Bueno, sí, hicieron la parte de la reforma en la que se centraron, que es la descentralización de la negociación colectiva, fue revolucionaria. Eso sí que fue cambiar el modelo de relación laboral, pero no han hecho nada en cuanto a la estructura dual del mercado laboral, en el que tienes unos blindados que representan un 60%, que son enormemente caros de mantener y que no tienen, en los que la unión entre su productividad y su sueldo está completamente cortapisada, porque el coste de salida es tan enorme que se toman decisiones equivocadas por parte de los empresarios, equivocadas desde la profundidad de a cada persona hay que pagarles de acuerdo a su productividad. Pero si en eso lo eliminas porque a cada persona lo que te importa es su coste de entrada o su coste de salida, tomas decisiones equivocadas. La regulación te lleva a tomar decisiones equivocadas. Y tenemos una población enorme, normalmente joven, con muchísima capacidad y muchísimo talento, que no puede entrar en ese mercado, o cuando entra en contratos a tiempo definido. Entonces, la dualidad entre los indefinidos bunkerizados y los tienen absolutas inseguridades y las inseguridades de los otros es un disparate, es un divorcio tan grande que lo que hay es que aproximarlos y romper esa dualidad. Ese es un tema. Y luego el de la empleabilidad, que es el segundo capítulo, en el que tú tienes que convertir el sistema en estimulante, y el sistema en España no es estimulante. La gente empieza a buscar trabajo cuando se le acaba el subsidio, no el día que pierde su trabajo. Tú tienes que tener un sistema, como tienen todos los países nórdicos, que está inventado y que vemos qué tasas de desempleo tienen, en el que se condiciona la percepción del subsidio a que realmente seas activo en la búsqueda de empleo, o si estás obsoleto, que te recicles. No cobras el subsidio. Y sobre todo a que te recicles, porque nosotros tenemos un problema en España con todos los jóvenes estos que se salieron de la escuela antes de terminar sus estudios, que tienen una productividad negativa, probablemente, y que los tienes que reciclar. Entonces tienes que montar un sistema de empleabilidad que implique reciclaje, formación, pero formación efectiva, y búsqueda de empleo activo, y si no, quedes en casa y de vacaciones. ¿Y esta vuelta de tuerca que prepara el gobierno, el ministro de Guindos ha anunciado algo, va por ahí?
Bueno, de Guindos no creo que es el que regula el mercado laboral. Pero él dijo que, bueno, que en los próximos meses quedaría cerrada esa reforma. Sí. No sé si son muy ambiciosos en lo que están planteando. Creo que son, una vez más, de baja intensidad. Ojalá me equivoque. ¿Timoratos? Por ejemplo. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias Mónica a vosotros. Gracias. Muchas gracias. Señores, la libero, que además Mónica tenía prisa. No sé si querían hacer algún comentario. Sí, queríamos preguntarle algo a Mónica, pero no lo sabe. Que llama bunkerizados a los derechos de los trabajadores.